Hola, buenas tardes. Bueno, continuamos con estas clases que estamos dando vía online eh, para ayudar un poco a un aprendizaje de conocimientos que, si bien estamos en una materia que es campo práctico, tercer año de enfermería, eh, en vista de toda la situación no se pueden dar clases presenciales, no estamos pudiendo ir a la práctica, pero bueno, estamos tratando de llevar la práctica a sus casas de alguna manera, ¿no? Porque son clases teóricas pero orientadas a lo que ustedes puedan llegar a ver en la práctica diaria, ¿sí? A ver, Marisa, sé que se realiza en RCP avanzado. Como un tratamiento continuo. Claro, sí. Eh, Ubiquémonos en tiempo, en contexto de un paciente que tiene una situación donde peligra su vida, un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Uno en la vía pública, ¿qué es lo que hace primero? En la vía pública miro, escucho, siento reanimación cardiopulmonar, ¿no? Primero trato de despertarlo, señor, ¿cómo está? ¿Le pasa algo? Así bruscamente, no responde. Bueno, ahí tengo que valoro, que es uno de los primeros procedimientos de la enfermería, ¿no? Bueno, y realizo maniobras de reanimación cardiopulmonar. La clase de hoy no es RCP, pero tiene que ver con RCP avanzada, justamente, ¿no? Con la intubación oroendotraqueal precisamente. Esto de la intubación oroendotraqueal, yo siempre pienso, esto se hace en terapia intensiva. Cualquiera lo piensa, dice, no, esto es un procedimiento de terapia intensiva. ¿Es de terapia intensiva? Sí, pero también puede ser de atención inmediata por parte de un servicio de urgencia y emergencias en el sitio donde se ha producido un paro cardiorrespiratorio. Encontramos este paciente hipotético, ¿no?, que decíamos que ha tenido un paro cardiorrespiratorio. Se realizan en primera instancia maniobras de reanimación cardiopulmonar básica. Viene el servicio de emergencia, lo sube a la ambulancia, no ha tenido ningún tipo de respuesta en cuanto a la RCP básica, se inician maniobras de RCP avanzada, como dice Marisa, ¿sí? Es ahí donde se realiza la intubación oroendotraqueal, ¿sí? Ustedes en el PowerPoint espero que lo puedan visualizar, sería bueno que lo puedan visualizar, pero bueno, tienen un laringoscopio. Bueno, el laringoscopio, a ver si me sale más o menos el dibujo, podríamos decir que es como un de material, es de acero inoxidable, cilíndrico, ¿no? Tiene esta forma, cilíndrico, alargado. Dentro irían unas pilas, ¿no? Entonces siempre lo que hay que controlar con respecto al laringoscopio, ¿no?, es que esté funcionando. Entonces se verifica las pilas, que estén bien colocadas. Primero, en realidad, en la cajita donde está contenido el laringoscopio, tengan en cuenta esto. Nunca están las pilas colocadas ya, sino que está la cajita. Dentro de la cajita van a encontrar básicamente primero este tubo cilíndrico, metálico, primero. Después van a encontrar las ramas del laringoscopio, más o menos tienen esta forma. Y tiene como un enganchecito. No sé si se visualiza bien. Sí, así como una forma de guadaña, vamos a decir, ¿no? Entonces, de estas hay 3 medidas. Tipo la más grande, la mediana y la más chica. Más o menos ese sería el dibujo. Esto es dentro de lo que es la caja del laringoscopio. Y están las pilas. Las pilas no están colocadas dentro del tubo cilíndrico, sino que más bien están acá afuera, ¿sí? Están acá afuera.
se colocan en el momento de la intubación. Pero hay que tener en cuenta otro factor. No es que, hay un paciente con un paro cardiorrespiratorio, con una apnea prolongada, con desaturación, con un montón de cuestiones que llevan a tener que intubar al paciente. Entonces, en ese caso, previamente se había constatado que las pilas funcionen adecuadamente, que se inserten bien acá y que estén andando. Entonces, colocan la rama del laringoscopio, hagamos de cuenta que este es el laringoscopio y este es la rama. Se engancha ahí, tiene un enganchecito y hace clic, se engancha así y hace como un clic. Y ahí, cuando hace ese clic, que queda enganchado, en ese momento se tiene que prender la luz. Las 3 ramas tienen una luz. Esa luz se tiene que prender y esto tiene que ser verificado todos los días cuando van a trabajar. Toman la guardia. Esto estamos hablando de una ambulancia, puede ser una terapia intensiva. En el carro de paro se encuentra el laringoscopio, ¿sí? Con la rama, con todo. Todos los días colocan las pilas, verifican que las 3 ramas funcionen y que las luces enciendan. Si encienden las luces, si las pilas funcionan adecuadamente, está todo comprobado. Eso es todo lo que necesitan tener en cuenta en primera instancia, para una posible intubación oroendotraqueal, ¿sí? A ver, en guardia nos decían que siempre teníamos que prestar atención a las pilas funcionen a la hora que entre una emergencia. Claro, sí, todos los días. Cuando entran a trabajar, tienen que corroborar que estén funcionando las pilas, ¿sí? Las pilas, el laringoscopio bien, las lucecitas se encienda bien. Comprobando eso es un paso menos. Eso siempre, ¿sí? Después, hay otras cuestiones como el carro de paro, la medicación, que no falte medicación de urgencia, ¿no? Y otros factores más. Ahora vamos a ir charlando cuáles son los otros elementos que se necesitan. Vamos de a poco, ¿sí? Ustedes cualquier duda, igual me van parando, me van escribiendo ahí, yo los voy leyendo y vamos trabajando, ¿sí? Tienen en la mente o están viendo el PowerPoint, ¿no? Donde dice intubación oroendotraqueal, muestran cómo entra el laringoscopio, muestran también cómo se coloca el tubo oroendotraqueal, porque si este es a ver si se visualiza, sí. Sí, se llega a visualizar. Ahí está ¿sí? Y por acá tiene como unas pestañitas, como unas pestañas tiene, y por ahí viene el tubo endotraqueal a través de estas pestañas, ¿sí? Ese es el tubo. A ver si lo llegan a ver, creo que sí, ¿no? Bueno, este es el tubo. A través de unas pestañitas se engancha y ahí va, ¿sí? Y a ver si puedo hacer un gráfico un poco mejor. Acá está la boca del paciente, el cuello, más o menos me sale mi dibujo. Me parece que no me estaría saliendo muy bien, no se preocupen. Pero más o menos ahí entraría por la boca el tubo endotraqueal y tienen que ver, el laringoscopio y el tubo endotraqueal, entrando a lo que son las vías respiratorias, ¿sí? Concepto, definición. Ahora yo les leo el concepto que tenemos, que ustedes seguramente lo estarán leyendo en el PowerPoint. Y entre todos lo vamos charlando, ¿sí? Dice, ¿no? Concepto, la intubación oroendotraqueal es el método de elección para la apertura y aislamiento definitivo de la vía aérea, que debería usarse solo cuando exista personal entrenado para llevar a cabo el procedimiento con alto nivel de habilidad y efectividad. Entonces, acuérdense, ¿no?
Dice, aislamiento de la vía respiratoria, algo así como un circuito cerrado donde no puede entrar otro contenido que no sea el tubo oroendotraqueal y por consiguiente el oxígeno, ¿no? La administración de oxígeno. Tiene que ser realizado también por personal competente, personal preparado para la realización de la intubación oroendotraqueal. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que lo hace tiene que saber hacer el procedimiento, ¿sí? Esto igualmente se entrena. Hoy en día hay simuladores, hay muñecos donde uno practica la intubación oroendotraqueal. No es un procedimiento que realiza enfermería. Tenemos que saber cómo se hace, tenemos que saber si los elementos, si los cuidados previos, si los cuidados posteriores a la intubación oroendotraqueal, ¿sí? Incluso en simuladores se podría llegar a practicar, no digo que no lo hacemos, pero no está de más tener algún tipo de pericia, por lo menos para asistir desde otro punto de vista, desde otro conocimiento, ¿no? Hay colegas enfermeros que incluso lo han hecho. No está dentro de nuestras incumbencias, pero no, el conocimiento, como siempre digo, no ocupa lugar, ¿sí? Bueno, entonces si hablamos también de servicios donde se puede llegar a utilizar la intubación oroendotraqueal, estaríamos hablando primero en emergencias prehospitalaria, emergencia prehospitalaria, en el hospital, en la guardia, bueno, en el shock room, ¿no? Que es una unidad dentro de la guardia, unidad coronaria, unidad de terapia intensiva, incluso en lo que es clínica médica también, porque un paciente se puede descompensar y no vamos a esperar para intubarlo y darle oxígeno que llegue a la terapia intensiva o que llegue a una unidad coronaria. Por eso quizás se pueda llegar a intubar en una unidad de cuidados mínimos o cuidados intermedios, para después, posteriormente, ser trasladado a una unidad de una terapia intensiva, ¿sí? ¿Va quedando clara la idea de lo que es la intubación oroendotraqueal? Cualquier cosita igual me van diciendo, ¿sí? Ventajas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la intubación oroendotraqueal, ¿no? Dice, el mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea quedando protegida de la aspiración de contenido gástrico. Entonces, con la intubación oroendotraqueal mantenemos la vía aérea permeable, ¿sí? Libre de cualquier tipo de obstrucción. Después, bueno, hay algunos cuidados. El paciente entubado va generando mucha mucosidad y esa misma mucosidad puede tapar el tubo. Entonces, parte de los cuidados de enfermería estarían orientados a mantener esa vía artificial, porque es una vía aérea artificial, permeable. ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de la aspiración de secreciones, ¿sí? Según necesidad. No en forma constante, porque la aspiración de secreciones en forma constante, imagínense en que es algo invasivo, podemos producir un daño, podemos producir lesiones. Por eso hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo también debidamente, teniendo condiciones adecuadas de asepsia, y protegiendo al paciente para evitar lesiones, ¿sí? Después, posibilidad de aspirar las secreciones de la vía aérea. Esa es la ventaja, una de las ventajas, ¿no? Mantener permeable la vía aérea y permite la posibilidad de aspirar las secreciones. Ese es otro procedimiento que tenemos que ver también. Vamos a ver cómo desglosamos esto de la aspiración de secreciones. Esto lo voy a preparar, les voy a preparar un PowerPoint también al respecto, ¿sí? Bueno, riesgos. Desventajas de la intubación oroendotraqueal, ¿sí? Riesgo de mala colocación del tubo traqueal. Entonces, si colocamos mal el tubo oroendotraqueal, podemos llegar a colocarlo, si no es en vías respiratorias, porque tiene que quedar a una altura que no vaya únicamente a uno de los pulmones, ¿sí? Sino que oxigene a ambos pulmones.
A ver si se visualiza, sí. El tubo endotraqueal, cuando entra al aparato respiratorio, tiene que entrar hasta acá, cosa de poder antes de la carina. La carina es esto, es donde se bifurcan los bronquios, ¿sí? En esta partecita. Entonces, de esta forma, llegando acá, aproximadamente, va a poder oxigenar tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo. Ahora, ¿qué pasaría? Porque, perdón, vamos a hacer un pequeño borrado, una pequeña corrección, ¿sí? De este lado, el bronquio izquierdo está más, como más perpendicular, ¿sí? Perdón, paralelo a nivel de las costillas, ¿sí? Entonces, hay mucha más probabilidad de que el tubo endotraqueal entre acá que acá. Entonces, ¿qué pasa si el tubo endotraqueal entra a esta zona? Va a oxigenarse solo uno de los pulmones, ¿sí? Solamente uno de los pulmones. En cambio, es decir, que el pulmón derecho se va a hiperinsuflar y el pulmón izquierdo se va a quedar como más pequeño. Hipoinsuflado, hipoperfundido, ¿sí? Por falta de oxígeno. ¿Cómo se va a visualizar esto? Esa es una de las desventajas, ¿no? Me estoy adelantando un poco, perdón, pero bueno, una cosa va llevando a otra. Riesgo de colocación, de mala colocación del tubo endotraqueal. Entonces ahí el tubo endotraqueal está mal colocado y produce un problema, produce un efecto que es contraproducente a las necesidades reales del sujeto de atención. ¿Me van entendiendo, gente? Me dicen, por favor, yo espero que me vayan escribiendo y bueno, voy dando respuesta dentro de mis posibilidades a lo que ustedes me van preguntando, ¿sí? Sí, se puede, a través de una radiografía se podría constatar dónde está colocado el tubo. A veces, en realidad antes de la radiografía hay otros parámetros que podrían ser fiables también y no necesitaríamos irradiar al paciente, porque también irradiar es invadir, es un poco lesionar al paciente, entonces hay que buscar otras alternativas. Esto es muy simple. Uno de los hemitórax, cuando hablamos de hemitórax, hablamos de un lado del tórax, ¿no? Uno de los hemitórax se va a expandir más que el otro. Nos ponemos el estetoscopio, auscultamos y del lado derecho, en este caso, se va a sentir ruidos respiratorios, se va a mover, el tórax se va a inflar más de un lado que del otro, se va a hiperinsuflar. Y el lado izquierdo vamos a querer auscultar y no vamos a escuchar ningún tipo de ruido respiratorio, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, la radiografía podría ser porque se considera que el tubo, el tubo endotraqueal es radiopaco, es decir, que puede visualizarse a través de radiografías de tórax, ¿sí? Después, periodo prolongado sin comprensiones torácicas mientras se intenta la intubación. Bien, vamos a ponernos un poco en situación, ¿no? El médico está tratando de intubar un paciente y es un paciente que tiene algunas dificultades anatómicas, ¿no? Que dificultarían la colocación del tubo endotraqueal. Por ejemplo, le dicen cuando el cuello es muy corto, tiene un nombre, ahora no recuerdo bien el nombre, pero bueno, cuando el cuello es corto, ¿no? Es como les cuesta colocar el tubo, bueno, hay otras características, ¿no? Entonces, ese tiempo que se está intentando colocar el tubo endotraqueal con resultados negativos a la colocación del tubo, es un momento que el paciente no se está oxigenando, y no se está realizando compresiones torácicas, no se está permitiendo el latido artificial o externo del corazón, ¿no? A través de las compresiones torácicas, ¿sí? Esa es otra de las desventajas, ¿sí? Por lo tanto, en ese momento, en el momento de la intubación, el paciente no se está oxigenando, ¿sí? ¿Me van siguiendo, por favor? Me paran, me dicen y bueno, le damos
pie a otra cuestión que ustedes necesiten resolver, ¿sí? Después, una tasa de fallo comparativamente alta. Las tasas de éxito de la intubación se correlacionan con la experiencia en la técnica, ¿no? Entonces, hay mucho porcentaje de fallos al intentar colocar el tubo endotraqueal. No es un procedimiento súper fácil. Hay gente que tiene otra experiencia, hay gente que tiene otra práctica, ya sea para más o para menos. Entonces es un procedimiento que cuesta. Como cuesta, se pone un cierto punto en riesgo la vida del paciente. También otra cuestión, a veces pasa un paciente que ya está intubado previamente, se extuba accidentalmente, se sale el tubo porque estaba mal fijado, o porque el mismo paciente dentro de lo que estaba dormido se despierta o pierde o está lúcido porque puede estar intubado con un tipo de analgesia o sedación que no es para dormirlo totalmente. Entonces el paciente, en la desesperación de encontrarse con un tubo, con algo extraño en la boca, no saber ni dónde está, se lo arranca. Entonces son situaciones accidentales en donde el paciente deja de estar intubado, deja de estar oxigenado y no puede resolver por sus propios medios fisiológicos la situación. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente? Hay que volverlo a intubar. Entonces ese es otro momento que hay que volver a intubar, en el que se dificulta la oxigenación porque no está oxigenado, se dificulta porque a veces no está lúcido, hay que volverlo a sedar, hay que volverlo a dormir, y sobre eso hay que volverle a colocar el tubo endotraqueal y volver a utilizar la asistencia respiratoria mecánica. A ver, Marisa, en guardia pasó que ingresó un paciente con mucha inhalación de dióxido de carbono y polvillo negro, que no me acuerdo cómo se llama, que no podían colocar el tubo endotraqueal, tenía las vías obstruidas. Bueno, sí, a ver qué dice más Marisa. ¿Cómo se maneja el equipo de ventilación que está conectado al tubo, profe? Ese es un tema aparte. Bueno, lo que usted comenta es una situación que se da, hollín, se dice ese polvillo negro, hollín, que es mismo porque vienen intoxicados por dióxido de carbono, monóxido de carbono, por un incendio, ¿no? Entonces respiran todo ese humo y bueno, y sale hollín. Cuando fue lo de Cromañón, muchos de los chicos que venían de ese lugar presentaban ese tipo de alteración, ¿sí? Imagínense que los pulmones no van a oxigenar adecuadamente, el intercambio alveolo capilar súper comprometido. Así, bueno, ese es otro tema, después lo vamos a ver también algo de respiratorio que me interesa para ustedes, ¿sí? Continuando con este tipo de clases de lo que es oxigenoterapia y ahora intubación oroendotraqueal. La clase que viene vamos a ver un poco paciente respiratorio, ¿sí? Bueno, ¿cómo se maneja el equipo de ventilación que está conectado al tubo, profe? Bueno, ese es otro tema que si me dan tiempo les voy a preparar una clase aparte, ¿sí? Sí, Marisa, porque hay que prepararlo. Básicamente es complicado y no es complicado. Hay que tener 3 parámetros básicos. Eso se llama, antes le llamábamos respirador, sí, yo le digo asistencia respiratoria mecánica, o respirador se llamaba antes, ahora no sé qué otro nombre tiene, yo no hago terapia, pero bueno, más o menos alguna vez hice en mi vida y lo manejaba. Básicamente tenemos que verificar el volumen pulmonar que va a darse al paciente, la frecuencia y la frecuencia respiratoria, y la FiO2, que es la fracción inspiratoria de oxígeno, la fracción de oxígeno que recibe el paciente. Eso se regula a través de la asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Hay otros parámetros, pero eso es lo básico. Frecuencia respiratoria, es decir, que se programa, no sé, se pone entre 15 y 20. Entonces el respirador va a enviar 15 a 20 respiraciones por minuto al paciente. La cantidad de oxígeno, ¿sí? Eso se mide a través de la FiO2. Y el volumen pulmonar que va a recibir el paciente también, ¿sí? Son 3 parámetros básicos.
Después sabemos que la asistencia respiratoria mecánica tiene dos circuitos. Uno, que es una tubuladura, que es inspiración, y otro de expiración. Inspira, envía oxígeno. Exhala, saca dióxido de carbono. Es lo mismo que cuando respiramos habitualmente, pero es una vía artificial, ¿sí? A ver, Marisa. Nosotros, ¿cómo prepararíamos los elementos para asistir al médico en una intubación? Ahora vamos a llegar, Marisa. Ahora ya dijimos, definimos, dijimos las ventajas. Estamos hablando de las desventajas, ya lo terminaríamos. Ahora vamos a avanzar un poco más. Objetivos. Objetivos de la intubación oroendotraqueal. Voy leyéndolos y los vamos analizando entre todos, ¿sí? Asegurar el aislamiento y la protección contra el paso de cuerpos extraños al árbol bronquial y facilitar la ventilación y la aspiración de secreciones. Objetivos. Tenemos un tubo endotraqueal, no puede pasar nada extraño, ¿no? Ese es uno. Es como que volvemos las vías respiratorias, se transforman en un circuito cerrado. Facilitamos también la ventilación, o sea, facilitamos que se pueda oxigenar adecuadamente el paciente. La ventilación, inspiración y expiración. Y la aspiración de secreciones, ¿sí? Yo les hablo un poco del pasado, un poco lo que vi las últimas veces que roté por el servicio de terapia intensiva. Cuando yo inicié en terapia intensiva, ya hace muchos años de esto, estamos hablando de 15, 16 años atrás, ya había hecho anteriormente, pero la experiencia de hospital público, hace 16 años yo estoy en el hospital, así que hace 16 años veía la aspiración de secreciones, no se hacía con circuito cerrado, sino que bueno, teníamos que hacer una técnica estéril, aséptica, con guantes estériles, desconectábamos el tubo, se los digo a grosso modo, introducíamos la sonda, retirábamos y aspirando. Cuando hago este movimiento es porque voy aspirando, no aspiro así de golpe, sino apretando todo el tiempo, sino que levemente. Se va rotando también la sonda un poco, se instila, después de terminar una aspiración se vuelve a conectar el tubo a la asistencia respiratoria mecánica, cosa que oxigene. Otro de los cuidados es oxigenar durante el tiempo que dura la aspiración al 100%, porque hay periodos, que son los cuando yo introduzco la sonda, en los que no voy a estar oxigenando, el paciente está sin oxígeno. ¿Por qué? Desconecto el tubo, introduzco la sonda al tubo, voy retirando y aspiro, no más de 30 segundos. Termino, saco, tengo la sonda enrollada en la mano, vuelvo a conectar el respirador, cosa que en ese momento haga el ciclo de ventilación el paciente. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ustedes vayan escribiéndome. Lo dejo oxigenar un rato, otra vez, retiro otra vez el respirador, desconecto, vuelvo a aspirar, saco la tubuladura de aspiración, vuelvo a conectar, lo dejo que oxigene. La cánula que insertan al balón se insufla. La cánula que insertan al balón en realidad es el tubo endotraqueal. A ver, esperen que voy a hacer un dibujito a ver si me sale. ¿Se llega a visualizar? Espero que sí. Bueno, este es el tubo endotraqueal. En esta parte tiene un balón, que es el balón de neumotaponamiento. Este balón tiene, espero que me sigan con el dibujo porque es interesante, tiene acá como una tubuladura que va pegada al tubo oroendotraqueal, una tubuladura de conexión. Esta es la parte externa, ¿sí? Y acá sale, esta misma tubuladura continúa y tiene ahí como un baloncito. Espero que se visualice, yo creo que sí se visualiza. Y acá ustedes conectan una jeringa
y le pueden insuflar una cierta cantidad de aire a este balón para insuflarlo. Ese balón que se insufla evita que se pierda aire, por los costados del bronquio principal. Espero que se haya entendido, porque yo creo que más o menos en el gráfico lo están viendo. A ver, voy a cambiar un poquito la posición de la filmadora. Ahí está. Así se visualiza bien, ¿sí? Este balón de neumotaponamiento se debe insuflar de esta forma, tiene que tapar todo esto, cosa de evitar la pérdida de aire por los costados. Por eso se llama balón de neumotaponamiento, que está incorporado al tubo oroendotraqueal. Ahí escribió algo más. Marisa está inspiradísima con todas las preguntas. Muy bien. Parece perfecto. La cánula que inserta en el balón se insufla y ya está respondido. Hay clínicas que tienen incorporado dentro de la cánula de aspiración. ¿Eso puede impedir que el paciente no hable cuando se encuentra consciente? Sí, no, con esto el paciente no va a poder hablar. No puede hablar directamente. Así que, sí, eso que dice Marisa es el circuito cerrado de aspiración. Cuando yo les estaba hablando de la aspiración, que hay que desconectar el tubo, introducir la sonda, retirarla despacito, ir aspirando, ¿no? Volver a conectar el respirador. Cuando les hablo de eso, les estoy hablando de un circuito abierto de aspiración. Hoy en día, y yo creo porque no trabajo más en terapia intensiva hace muchos años, fácil 13 años que no trabajo en terapia intensiva, así que imagínense en el tiempo que ha pasado. Pero cuando me estaba yendo de la terapia intensiva donde yo trabajaba en ese momento, ya se estaba aspirando únicamente con circuito cerrado. Prácticamente no existía el circuito abierto. El circuito cerrado es otra cosa, ya está todo conectado acá al costado, y ustedes lo que hacen, hay una bolsita que contiene la sonda se retira y está sobre la bolsita, y se introduce la sonda, se aspira y se retira, pero siempre queda colocada la sonda, pero conectada dentro de la bolsa, no dentro del tubo, porque si no, no se estaría oxigenando bien el paciente. Es un tema, eso lo vamos a ver cómo lo explicamos. ¿Qué cantidad de aire se introduce? No, con una jeringuita de 10 centímetros se introduce aire suficiente como, a ver si llegan a ver, como para que este baloncito, ¿se acuerdan el baloncito donde poníamos la jeringuita? Que ese baloncito lo tocan y queda apretado de una forma que no se desinsufla. Esto es muy empírico lo que les estoy diciendo. Hay un aparato, yo ese sí que no lo conozco, no me acuerdo tampoco, yo porque no hago terapia, el que hace terapia lo conoce. Hay un aparatito que mide la cantidad de aire que tiene este tubo, ¿sí? La presión de aire que ejerce este tubo. Y hay unos números que tendrían que ser los números exactos, donde uno está seguro que no hay pérdida de aire, ¿sí? Bueno, continuamos, ¿sí? Despacito. Después, administrar ciertos fármacos en situaciones de emergencia hasta que se consiga acceso vascular. Hay ciertos fármacos que se pueden administrar por el tubo endotraqueal, ¿sí? Después, otro de los objetivos, proporcionar un volumen pulmonar óptimo que permita la oxigenación y la ventilación del paciente. Es un poco lo que ya venimos diciendo. ¿Para qué quiero un tubo endotraqueal? Para ventilar adecuadamente al paciente. Si yo ventilo adecuadamente al sujeto de atención, estoy consiguiendo valores óptimos de oxigenación, ¿sí? Preparación del material. Bueno, leo lo que dice y seguimos, ¿sí? Antes de proceder a la técnica de intubación oroendotraqueal, el material necesario debe prepararse y revisar su correcto funcionamiento.
Uno de los puntos que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora voy a contestar lo que me está preguntando Marisa, déjenme que termino de cerrar esta idea, ¿no? Tengo que verificar que todo esto funcione adecuadamente. Entonces, ¿qué tengo que verificar primero? Tubo endotraqueal. Perdón, me equivoqué. Tubo endotraqueal no. Lo primero que tengo que verificar es la caja donde se encuentra el laringoscopio. ¿Se acuerdan? Que lo dije, que hay que ver las pilas, que hay que ver las ramas, que funcionen las lucecitas, que uno coloca el cilindro con la rama, hacen clic, hacen ahí, hacen esto, tac, y hace clic, y que la lucecita de la rama se prenda de todas. Bueno, eso hay que verificarlo. Hay que verificar el balón de neumotaponamiento, que se insufle adecuadamente, que no esté pinchado. Puede haber venido pinchado de fábrica, ¿sí? O eso me estoy acordando ahora, de cuando hacía terapia intensiva hace 1000 años, que este conector, este globito que está ahí, no vaya a ser que quieren insuflarle aire y vino tapado de fábrica. Entonces, al estar tapada esta parte, que es la parte distal del tubo endotraqueal, no va a llegar a insuflarse aire en el balón de neumotaponamiento, ¿sí? Y otra es, bueno, que esté pinchado esto. Eso se verifica antes de la intubación endotraqueal. ¿En cuánto tiempo de duración tiene o permanente tiene recambio? Ah, la pregunta de Marisa, ¿eso cuánto tiempo de duración tiene? No, el tubo endotraqueal tiene un tiempo, la intubación después de... Generalmente no dura tanto, pero bueno, después de 15 días, un paciente que esté con intubación oroendotraqueal ya tendría que pasar a otro tipo de intubación Sí, de intubación no es intubación, pero bueno, una traqueostomía, pasaría lo que es una traqueostomía después de 15 días. El tubo no dura 15 días, ¿sí? Este tubo no dura 15 días, porque siempre pasa algo que lleva a que se le retire por algún momento, ya sea porque el paciente se recuperó, ya sea porque el paciente se extubó accidentalmente, como lo que se retira, o limpiando. A veces hay que, la fijación que tiene el tubo, hay que limpiarle la boca al paciente, entonces en esos procedimientos se corre riesgo de que accidentalmente se salga el tubo, entonces hay que colocar uno nuevo. No se va a colocar el mismo, sino que se agarra un tubo nuevo, ¿sí? Que se extuba accidentalmente cuando el paciente se lo arranca. También al no aspirarse debidamente, o paciente que está muy secretor, con muchas secreciones, puede ocurrir que se llene de tanto moco que se termina tapando, y uno no lo aspira adecuadamente. Uno debe aspirar adecuadamente, en tiempo y forma, pero bueno, supongamos que se tapa por cantidad de moco, entonces se retira y se vuelve a colocar un tubo nuevo, ¿sí? A ver, si tiene un tiempo prolongado de uso, ¿puede dañar las cuerdas vocales? Y en realidad, en cierto modo, sí, podría llegar a dañar. Por eso se estima que no más de 15 días, ¿sí? Después ya tendría que pasar a traqueostomía, ¿sí? Bueno, entonces quedó claro lo del funcionamiento correcto de todos los elementos, ¿no? Así que bueno, estimo que sí, que va quedando claro, ¿sí? Elementos ¿para qué? Para la intubación oroendotraqueal. Primero, laringoscopio con palas de varios tamaños. Eso ya lo venimos diciendo, ¿no? Si pensamos nosotros, bueno, laringoscopio. Eso uno. Probado. Pilas, también parte del laringoscopio. Perdón por tanta pregunta, profe. No, Marisa, no se haga problema, por favor. Es un placer incluso. Lo que tengan que preguntar, me lo preguntan. Lo que no queda claro, después lo hablamos por WhatsApp. Pero está bueno esto es un intercambio. Antes se hablaba del profesor, que tenía que ser un libro abierto y tenía que saber todo y dar una clase magistral. A mí particularmente me gusta la clase así de intercambio, todo el tiempo intercambio y charlar. Esto del video me limita un poco,
en el sentido de que yo les preguntaría, bueno, a ver, díganme, piensen, vamos a pensar todo, ¿cuáles son los elementos para la intubación oroendotraqueal? Y yo esperaría que ustedes me dirían cuáles son los elementos. Pero como estamos en video y hasta que me escriben y todo, y yo ya me aburro, y queda como ese espacio vacío, queda feo. Entonces prefiero ir respondiendo un poco, pero siempre espero que ustedes me vayan escribiendo algunas cuestiones ahí, los voy leyendo y lo vamos charlando, ¿sí? Así que bueno, después tubos endotraqueales también de diversos tamaños. Hay este tubo endotraqueal, hay de diversos tamaños, ¿sí? Depende también si es para pediatría, si es para adulto, tiene algunas características diferentes. El de los niños muy chiquitos, como un neonato o un bebé muy chiquito, no tiene este tipo de balón, ¿sí? El balón de neumotaponamiento. Después, ahora más o menos van de 3,5 a 7,5 los tubos, no recuerdo bien ahora los números, pero bueno, ahí andarían, ¿sí? Pasa también mucho tiempo de hacer pediatría, entonces el tubo del adulto también 6,5, 7, 7,5, creo que hasta 8, no sé si 8,5 llega. Ahí, pero bueno, tengan en cuenta que en esas medidas andan, hay varias medidas, ¿sí? Bueno, tubos endotraqueales de diversa medida, con manguito insuflable. Bueno, dispositivo de aspiración con sus correspondientes sondas de distinto calibre. Hay que tener, en un lugar donde vamos a aspirar a un paciente, tenemos que tener el circuito de aspiración también, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase pasada, cuando estábamos hablando de oxigenoterapia? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que habían 3 conectores, 3 tomas, o podríamos decirle? Uno era de oxígeno, otro era de aire comprimido y el otro era de aspiración, ¿sí? Bueno, justamente tiene que estar la aspiración, tienen que estar todos los frascos y tienen que tener tubuladuras o sondas de aspiración, ¿sí? En realidad el nombre correcto es sonda de aspiración. Eso es cuando es aspiración central, oxígeno central, y bueno. A veces no tenemos aspiración central, sino que tenemos unas máquinas muy similares a lo que es un motor de esos. Esto le estoy hablando, sí, de una internación general, ¿no? No es donde hay terapia intensiva. Pero bueno, es como un motor similar a lo de los nebulizadores, pero que tiene 2 frascos bitubulados, cerrados, y eso es lo que produce el vacío y lo que permite hacer la aspiración de secreciones, ¿sí? Bueno, jeringa de 10 centímetros para el insuflado del balón, ya lo habíamos dicho cuando hablábamos de esta partecita, y que insuflaba lo que es el balón de neumotaponamiento, ¿sí? Y bueno, y la fuente de oxígeno. La fuente de oxígeno puede ser uno de esos tomas, que es el de oxígeno, o incluso puede ser un tubo de oxígeno. De todos modos, ya en una terapia intensiva donde va a haber un paciente con asistencia respiratoria mecánica, no podríamos decir que hay un tubo de oxígeno, tendría que haber oxígeno central. Sí, enfermeras de antes me contaban, cuando yo había empezado a trabajar, que ellos tenían tubos de oxígeno, y la asistencia respiratoria mecánica era con tubos de oxígeno. Cuando se acababa tenían que agarrar los tubos, ir a buscándolo, bueno, pero eran otros tiempos, ahora ya no funciona el mundo así. Por suerte, para nosotros que somos como nuevas generaciones. Ustedes son nuevas generaciones, yo ya estoy viejo también. Seguimos un poco con los elementos, ¿no? Material para la fijación del tubo endotraqueal. Eso también es importante. Hay distintos sistemas de fijación del tubo endotraqueal, pero cuestión que el tubo tiene que estar colocado en la boca y tiene que estar fijo, no se puede mover. ¿Qué pasa? En mis tiempos, ya estamos hablando mucho tiempo atrás, ahora hay otros sistemas, pero se aplicaba una venda, hospital público, ¿no? Se ataba atrás y eso se ataba de una forma, cosa que quede fijo. Una vez por turno, por guardia podríamos decir, 1 o 2 veces, depende de la necesidad del paciente, había que hacer una higiene bucal. La higiene bucal significaba sacar esa fijación, poner una fijación nueva y obviamente hacer toda una higiene bucal, con algún líquido antiséptico que se pueda llegar a utilizar para la boca. Si yo tenía el tubo de este lado, me lo rotaban para el otro lado o lo ponían en el medio. ¿Para qué? Para parte de los cuidados de enfermería del tubo endotraqueal implicaba el cambio de posición del tubo para evitar lesiones
por úlceras de decúbito, justamente úlceras por decúbito, por la posición de la sonda, ¿sí? Bueno, después ya más o menos vamos redondeando un poco la clase, porque después está el gráfico, ustedes lo ven en el PowerPoint, del laringoscopio. En este caso estamos hablando de 4 ramas, ¿sí? Distintas medidas. Obviamente la medida que se utilice de la rama va a depender de las características físicas de la persona a la que le van a colocar el tubo endotraqueal. Si es más pequeño se usa la rama más pequeña, si es más grandote se usa la rama más grande, ¿sí? Más o menos creo que el tubo endotraqueal también quedó claro. Acá en este dibujo que hice, ustedes lo tienen en el PowerPoint, pero bueno, lo explico acá. Esta parte es como un conector, una parte que permite conectar el tubo endotraqueal a la asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Se adapta exactamente, ¿sí? Después hay otro elemento que yo no lo nombro, pero no venía al caso porque estaba hablando de otro tema. Pero es como una nariz artificial que le dicen que se conecta entre el tubo. Ahí se conecta esto, nariz artificial o filtro, en realidad eso es lo más adecuado. Es un filtro y después de ese filtro sí se conecta la tubuladura que va al respirador, ¿sí? Y bueno, después está esta tubuladura también, que va del tapón del balón de neumotaponamiento, va recorriendo en forma bien pegadito al tubo endotraqueal, ¿sí? Y sale al extremo donde se insufla el aire. Ese es el tubo endotraqueal, ustedes estarán viendo el gráfico del tubo. Después habla también de las partes, la válvula antirretorno, el balón de neumotaponamiento. El tubo endotraqueal también tiene numeritos, tiene graduaciones, ¿sí? Con esas graduaciones se determina cuál es la profundidad de colocación del tubo endotraqueal. Y tiene una línea radiopaca. Va así, esa línea. Esa línea radiopaca es justamente para poder identificar la buena colocación del tubo endotraqueal a través de la radiografía, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo lo que es la realización del procedimiento, resumida porque no es algo que hagamos nosotros, entonces no lo especifiqué tan detalladamente. Tomé algunos detalles los obvié porque no es un procedimiento que hagamos nosotros, pero sí es un procedimiento al que asistimos. Ya sé que lo repetí varias veces, pero bueno, a veces es bueno volver a decir algunas cuestiones, ¿sí? Bueno, dice, vamos a leer y lo vamos interpretando juntos, ¿sí? Mantener la ventilación y la oxigenación artificial óptima mediante cánula orofaringia y bolsa autoinflable conectada al reservorio y fuente de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Este paciente, imagínense que no tiene oxígeno, está con una apnea o con algún paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio. Entonces hay que masajearlo y hay que oxigenarlo, hay que ventilarlo. Entonces, en ese tiempo, entre que yo preparo el tubo, entre que intento la colocación, entre que fallo, tengo que volver a preparar el material, tengo que volver a intentar, tengo que estar oxigenándolo todo el tiempo, ¿sí? No tengo que dejar de oxigenarlo, no tengo que dejar de ventilarlo, ¿sí? ¿Cómo se ventila? Con el ambú. Se pone la máscara, se aprieta el ambú, ¿no? Se va haciendo las respiraciones, listo, está todo listo, se saca el ambú, se intenta entubar, se colocó, se puede entubar, se coloca el respirador, se fija y listo. Y se acondiciona la unidad del paciente, se acondiciona al paciente, ¿sí? Así que bueno, estoy extrañando las preguntas que me hacen. Escriban nomás. No hay problema, ¿sí? Verificar el material necesario para la técnica. O sea, dentro del procedimiento tenemos que verificar que esté todo el material preparado, ¿sí? Seleccionar el tamaño correcto del tubo, ya lo habíamos dicho. Comprobar la permeabilidad, sobre todo la permeabilidad también del balón de neumotaponamiento, la permeabilidad del tubo. El tubo puede llegar a estar obstruido porque ha tenido algún defecto de fábrica. Entonces todo eso se tiene que corroborar. Acá lo que está faltando
no sé si después lo nombramos en el PowerPoint, pero hay algo que se llama mandril. No sé si salió el dibujo, a ver, sí, es como es algo, hay de distintos materiales, podríamos decir metálico, ¿no? Que va por dentro del tubo y le da forma y le da la posibilidad de poder introducirlo, ¿sí? Si no, costaría sin el mandril. Hace de guía, ¿sí? Bueno, verificar el material necesario para la técnica, seleccionar el tamaño correcto del tubo, ya lo dijimos, lubricar el tubo endotraqueal para facilitar su desplazamiento. Este tubo endotraqueal se tiene que lubricar, ¿sí? Mandril, ahí está, muy bien Marisa, muy atenta, perfecto. Mandril, sí. Bueno, ¿qué más? Mantener la ventilación, esto ya lo dijimos. Colocar al paciente en posición correcta, alineado, eje boca-faringe. Para ello hiperextendemos ligeramente el cuello, hiperextendemos, ¿sí? Eso es hiperextender. Tiene que estar bien derecho, ¿sí? En la posición adecuada. Suspender la ventilación para iniciar la intubación, ¿sí? Así que, bueno, seguimos. Ay, perdón que me pasé. Con alguno de los lubricantes, lidocaína, por ejemplo, podría lubricarse, que es lo más habitual, ¿sí? La pregunta de Marisa, ¿con qué lubricamos? Esperen que, perdonen, me perdí con el PowerPoint. Ahí está. Una vez colocado el tubo endotraqueal, corroboramos la correcta fijación, o sea, la correcta colocación. ¿Se acuerdan esto que yo había dicho? Que tiene que estar bien colocado, que no tiene que estar en uno de los bronquios secundarios, sino en el bronquio principal, ¿no? Auscultamos que se estén expandiendo, verificamos que se estén expandiendo los dos hemitórax adecuadamente, auscultamos la entrada de aire, que sea adecuada, también en los dos pulmones, ¿sí? Esa es la forma de verificar. Después de verificar, bueno, ya está conectado al respirador y se realiza la fijación posterior a acondicionamiento. La cánula orofaringea se coloca.